esta palabrita que está ahí me está diciendo que algo importante en esta materia son los datos. ¿Sí? ¿Qué era un algoritmo? A ver, Conjunto de operaciones finitas. un conjunto de operaciones finitas. Hay algo. Bien. Me llega una solución, tengo que tener algo, un objetivo. Si no tengo objetivo, puedo hacer un montón de operaciones y no realmente ser un algoritmo, ¿sí? O sea, el algoritmo parte de plantear un problema, de que tengo algún inconveniente que lo quiero solucionar. Para solucionar ese inconveniente, yo tengo que algo tomar. Ese algo que voy a tomar, ese algo que se me está suministrando, son los datos, ¿sí? Por lo tanto, si nos vamos un poquito de dónde viene la palabra dato, viene del latín, ¿sí? Y significa lo que se da. Entonces, en realidad, nosotros vamos a hacer un poquito más abierta nuestra palabra, porque, creo que lo tengo en la próxima, no me equivoco. Lo que me interesa es esto que está abajo, ¿sí? Cuando yo hablo de un algoritmo, en realidad lo que estoy hablando es de que tengo un proceso que toma entradas y que produce una salida. Y algoritmos son infinitos. ¿Por qué? Yo puedo hablar de un algoritmo de la vida real. Cuando resuelvo una suma, hay un procedimiento para resolver la suma. Tengo los números y tengo que hacer la operación de suma para obtener el resultado. O sea que hay un algoritmo ahí, implícito. Cuando preparo mate, ¿sí? Obviamente también tengo un proceso que tiene un determinado orden, una continuidad. No voy a poner el agua fría en el mate, ¿sí? Sino que tengo que primero calentarla para poder después incorporarla al mate. Cuando cambio una rueda, ¿sí? No voy a sacar los bulones hasta que tanto no haya levantado la rueda, porque si no, no me sirve. Siempre hay datos, hay una continuidad, un proceso ordenado, ¿sí? Y hay un resultado. ¿Está? De todos los algoritmos que podríamos escribir, a mí me interesa aquel que termina en una herramienta computadora. O sea, mi herramienta básica no es ni un martillo, no es ni una yerba, ni un mate. No, mi herramienta es una computadora. Es una máquina. Entonces, yo voy a tener un problemita, porque eso implicaría de que sí o sí tengo que tener una computadora para resolver el problema. Y básicamente no. El primer algoritmo que yo escriba, cuando yo escribo un algoritmo, lo puedo escribir en un papel sin necesidad de una máquina. Pensando en una máquina, porque obviamente estoy pensando que lo que voy a traducir después, que está escrito en este papel, va a terminar en una computadora. Pero no sé si es una tablet, es un móvil, o es un mainframe, o es un servidor. ¿Sí? Con lo cual, cuando escribo el algoritmo, lo que estoy pensando es en una máquina abstracta. Que a niveles de este momento tiene todas las condiciones que yo quisiera. ¿Sí? Esa máquina va a poder hacer todo lo que yo quiera. ¿Qué pasa? Cuando lo tengo que traducir, voy a generar recién ahí lo que se denomina programa. Y cuando digo que voy a hacer un programa, ahí necesito pasar de la máquina abstracta a una máquina real. ¿Está? Y ahí las cosas se me complican. ¿Sí?
el algoritmo que hice para que corra en un mainframe no es lo mismo, o no va a tener la misma forma de traducción que el que hago para una tablet o el que hago para un móvil. ¿Sí? Estoy restringido por muchas cosas. Estoy restringido por memoria, estoy restringido por velocidad, estoy restringido en la parte visual, el tamaño de una pantalla, de un televisor LED, no es lo mismo que el de la celular que yo tenga. ¿Sí? ¿Está claro? Hasta acá empiezan a jugar un montón de elementos extra que no tenían que ver con la solución, sino que tienen que ver con el dispositivo en el cual voy a correr esa solución. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Por eso es que cuando hablamos de máquina abstracta, de algoritmo, vamos a usar un lenguaje muy particular. Bien. ¿Qué es pseudocódigo? Estos lenguajes han ido cambiando a lo largo de la historia. ¿Sí? Allá en la época del 60, el 70 eran los diagramas de flujo. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué pasaba con esto? Es bastante complicado usar símbolos, ¿sí? Rectángulos, rombos y tener que escribir adentro de esos símbolos. O escribíamos primero y después hacíamos el símbolo, o si no teníamos que usar bastante abreviaturas, ¿sí? Era muy incómodo. No se acercaba al lenguaje humano. Y la idea es, cada vez más, lo ideal sería directamente yo sentarme en una máquina y hablar con la máquina y que la máquina escriba lo que yo le estoy diciendo. Eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Bueno, el lenguaje de pseudocódigo es un lenguaje que no llega a ser lenguaje total, pues es un código. Establecemos ciertos alfabetos básicos con los cuales podemos escribir y después vamos a ver que existen lenguajes que se acercan bastante a este lenguaje de pseudocódigo y otros que no. Va a ser bastante diferente. Por eso es que el primer laboratorio que ustedes tienen es Pascal. ¿Por qué? Don Niklas Weir, que es el que escribió el Pascal, es también el creador, de cierta manera, del lenguaje de pseudocódigo. Entonces, si yo sé hacer algoritmos de pseudocódigo, es casi una traducción al inglés de lo que escribí para el lenguaje Pascal. Es muy poco el cambio que tengo que hacer entre el pseudocódigo y el lenguaje. Entonces me resulta bastante asimilable, porque acá tengo que elegir un lenguaje de programación que hay muchos también, ¿sí? Nosotros vamos a ver el Pascal, pero ya les digo por qué. Porque entre el pseudocódigo y el Pascal es casi un paso. Es muy pequeño. Vamos a ver el C. Ya no es lo mismo. Tiene distintas maneras de codificar y posiblemente haya cosas que a nosotros nos resultó muy fácil hacerlas en Pascal que en el C se nos va a complicar. ¿Está? Y ni que hablar si vamos más abajo, o sea, si seguimos avanzando en los lenguajes, un C++, un Java, un .NET, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante? Primero, la materia es algoritmo, no dice programación, ¿sí? Es algoritmo. A mí lo que me interesa es escribir soluciones abstractas. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad yo puedo llegar a tener en un determinado ambiente laboral gente especializada en distintos lenguajes, ¿sí? Por ejemplo, el caballero se especializa en .NET, el caballero se especializa en .java, ¿sí? Entonces, bravo, ¿yo qué digo? Bueno, esta solución para el equipo que tiene mi cliente, o para la salida laboral, la salida al mercado que le quiero dar a este producto, lo necesito escrito en .NET. Yo ya tengo la solución. Se la doy a él. Traducirla al .NET. O se la doy a él, traducirme a Java. O traducirme a PHP o al lenguaje que ustedes quieran. ¿Sí? Nadie puede ser, muy difícil, que alguien sea experto en todos los lenguajes. ¿Sí? La experticia, el uso
bueno de un lenguaje lo hace justamente la cantidad de programas que uno hace en ese lenguaje. Con lo cual, no es malo que uno sea experto en .NET y el otro sea experto en Java. Perfecto. Ahora, esto más o menos es como decirles, a ver, ¿quién es más importante? Tomemos cualquier autor de libro, ¿sí? Escribió el libro, A ver, los libros de Harry Potter. Los escribió una inglesa. Yo los leo en castellano. ¿Sí? Aquí, ¿quién va a cobrar más por el libro? ¿La persona que lo escribió original, la novelista, o el que lo tradujo al español? El que lo tradujo. La que escribió el original. Porque es la pensante, es la creativa. ¿Sí? ¿Quién va a cobrar más? ¿O a quién le importa más en una empresa? ¿El que escribe algoritmos muy buenos o el que solo traduce en .NET, sin despreciar? ¿Quién es más importante? El que escribe algoritmos. O sea, el pensante, el agente importante, es aquel que está hablando con el cliente y a medida que el cliente está hablando ya lo está solucionando en la cabeza. Ya tengo. Terminó de hablar con el cliente y lo único que hace es ir a traducirlo. Por supuesto, es verdad que la mayoría de los programadores, ¿sí?, automáticamente están escribiendo y te lo están escribiendo en el lenguaje porque asociamos ambas cosas, ¿sí? Pero digamos que lo que más importa es que la gente sepa pensar, sepa solucionar el problema. Por eso es que hacemos tanto hincapié en que la materia es algoritmo, no programación. Si yo sé escribir algoritmos, y bueno, me tendré que sentar, no sé .NET, por ejemplo, y bueno, tardaré un tiempo en aprender cuáles son los verbos del .NET. Pero ya sé otro lenguaje, por lo tanto ya me peleé con la máquina, entre paréntesis, ¿sí? Ya tuve ese golpe contra la máquina, ya sé que tengo que compilar, ya sé que la máquina me va a dar errores, ya sé que tengo que hacer pruebas piloto, o sea, ya conozco toda la cadena de cómo tengo que trabajar con una computadora. Y lo otro es como, bueno, a ver, todos aprendimos algún idioma en la secundaria, ¿no? Inglés o francés, depende. Mañana vamos a aprender italiano o vamos a aprender alemán. Nos va a costar mucho menos que el primer lenguaje que aprendimos. ¿Sí? Digamos, ser programador, pues. Claro, digamos que cualquiera podría aprender un lenguaje de programación, pero no todos son pensantes. Exacto. ¿Sí? Y eso de alguna manera lo demostramos que todos no aprueban la materia, desgraciadamente. ¿Sí? O sea, lo que te ayuda acá es pensar la materia, claro, es pensar en la solución, no programar, no darle instrucciones, sino pensar el problema. Pensar, ¿no?, el problema. Por Bien. eso es que a lo largo de todas las materias, ustedes les vamos a intentar hacer un pequeño lavado cerebral. ¿Me aviso? Si pudiéramos abrirla acá, hacer una lobotomía acá, chic, ¿sí? Y ponerle lo que yo quiero, estaría buenísimo, pero no puedo. Pero vamos a intentar que ustedes aprendan ciertas técnicas de programación que hacen que cuando yo veo un planteo, un problema, inmediatamente estoy asociando con cuál debería ser la solución. ¿Sí? Igual está la parte creativa, porque si la cosa fuera tan matemática, no necesitaríamos a los programadores de ningún tipo, ni de algoritmia ni de programación, porque lo podríamos resolver con una máquina. ¿Sí? ¿Por qué seguimos necesitando? Porque obviamente no son tan matemáticos los planteos del problema, ni son tan exactos. Hay que adecuarlos al contexto, al cliente, a la situación, etc. Pero sí existen ciertas herramientas que me permiten ir por el camino. Eso es lo que nosotros les vamos a enseñar a lo largo de la materia, las técnicas de programación. Pero para poder aprender las técnicas de programación, lo primero que tengo que saber es con qué datos voy a contar. Así que por eso empezamos con los datos. ¿Sí? ¿Qué pasa con los datos? Lo primero que tenemos que ver es qué tipo de datos conocemos. Esto ya lo vieron en el seminario, así que esta parte es repaso. Pero vamos a reforzar. Hay dos tipos de datos que vamos a manejar globalmente, groseramente. Las constantes y las variables.
que no es el mismo concepto de constante o de variable que en la matemática, que es donde suele aparecer esta palabra, ¿no es cierto?, de constante y de variable. ¿Sí? ¿A qué le llamamos constante? Aquellos valores que no se modifican. Bien. Durante el Ahora, tiempo de cuando yo ejecución. hablo de constante en el rubro informático, automáticamente estoy pensando en mi máquina, por lo tanto, estoy pensando en un lugar de la memoria. Todo lugar de la memoria, acá lo tengo, todo lugar de la memoria va a tener un nombre. En realidad es una dirección. Pero si yo tuviera que estar trabajando con direcciones puntuales de memoria, estaría como en la primera computadora enchufando y desenchufando clavijas. ¿Está? Pero bueno, lo hacemos más fácil para nosotros. La verdad que tenemos ya los idiomas, los lenguajes se han ido yendo más hacia el usuario que hacia la máquina. Ya no programamos, por lo menos en algoritmia, el lenguaje máquina. Estamos más cerca del usuario. ¿Sí? Entonces, necesito un nombre. Y ese nombre me va a dar un espacio de memoria donde voy a poner un contenido. Ese nombre, si lo digo que es una constante, le estoy diciendo dentro del algoritmo en el cual defino esa constante, ¿sí?, que no puede ser alterada. O sea, cuando yo defino la constante, ya le estoy dando el valor. ¿Sí? Se define por su valor. Y el símbolo para definir la constante, por favor, fíjense bien, es el signo igual. ¿Sí? O sea, yo defino una constante y tengo nombre igual y valor. Automáticamente, al darle un valor, implícitamente le estoy diciendo el tipo de dato que es, que lo vamos a ver después con las variables, ¿sí?, la tipología. Al darle el valor ya está metido dentro, si es numérica, si es alfanumérica, ¿sí?, de acuerdo al valor. Bien. Esa variable, perdón, ese nombre nunca va a poder recibir algo, porque ya en la definición le dijimos que vale tanto. Lo estamos restringiendo, le estamos quitando permiso de ser alterado. ¿Está? ¿Hasta acá queda claro? ¿Se acuerdan de esto? Bien. Por otro lado tenemos variables. Y hay que acotar esto. Constantes y variables se definen en un algoritmo y tienen esa característica para ese algoritmo. Para otro algoritmo pueden ser distintas. ¿Sí? ¿Está? Esto es como decir, a ver, si, a ver, ¿qué por esto se me ocurre ahora? Pues en Leluar. Si yo voy a Leluar, tengo un uniforme constante. Por el uniforme me reconocen que soy alumna de Leluar. ¿Está? En la facultad, ¿tenemos un uniforme? No, nos ponemos lo que queremos, o sea que es variable. ¿Se ubican hasta acá? Esa es la idea. Ahora, si yo mañana tuviera que retroceder y tuviera que volver a la secundaria, pues en ese lugar volvería a ser constante por el uniforme. ¿Sí? O sea, depende del contexto en el que estamos jugando, algo es constante o es variable. Si yo defino como hoy tenía temperatura, que era constante en un algoritmo, en otro algoritmo puede ser variable. ¿Sí? Solamente dentro del algoritmo son las tipologías que vemos, dentro de ese contexto. ¿Cómo definimos una variable? También necesitamos un nombre. O sea, también le voy a dar un nombre a la variable, pero, bien, acá voy a utilizar el 2 puntos. Cuando yo veo 2 puntos sé que tengo variable. Esa es la diferencia. Y acá no me puede venir un valor. Porque si le estuviera dando un valor, no podría cambiárselo nunca. Por lo tanto, acá lo que va a venir es una tipología. Es decir, qué tipo de dato es el que podemos almacenar. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que ese lugar de memoria aparentemente está vacío cuando lo definimos. En realidad tiene basura. ¿Sí? De la memoria nunca se borra del todo, simplemente se reasigna. Entonces, pero lo que sí le estamos diciendo es que este nombre que pusimos acá
va a poder cambiar, tiene permiso. No significa que lo tengo que cambiar, ¿eh? Ojo, puedo tener un algoritmo donde a una variable le asigno un valor y resulta que durante todo el algoritmo no se lo cambié. ¿Eso hizo que fuera constante? No, porque si la definí con 2 puntos, era una variable. ¿Sí? Lo que pasa es que yo tenía permiso de cambiar. Supónganse, volvamos al ejemplo que vimos hoy de la escuela, supónganse que alguien es fanático del Leloir y dice, yo voy a ir a la facultad y voy a seguir usando el uniforme del Leloir. ¿Alguien se lo va a impedir? No, no quiso cambiar, no cambia. ¿Está? Pero es variable porque en esta institución no hay uniforme. ¿Entienden el ejemplo, chicos? ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces cuál es. Ya lo vimos a esto. ¿Qué son las variables? Era el dibujito para que vean. Y si vieron ahí un dibujito de boca. Por lo tanto, acá hay una constante implícita. Si no son de boca, tienen un punto menos. Bien, vamos a la variable. ¿Qué son las variables? Entonces, ahí les dice, es un dato. Es un dato que lo podemos cambiar, ¿sí? Pero podemos cambiar, por favor, el contenido. En lugar de la memoria no va a cambiar. O sea, está reservado ese espacio de la memoria para ese nombre que le hemos dado. Y ese espacio de la memoria es el que vamos a ir cambiando. Esto tiene que ver con que cuando ustedes hagan ahora los ejercicios, si ustedes identifican a un lugar con la letra A y ahora le ponen 5, aunque abajo digamos, bueno, ahora recibe 6, no es que fue creciendo la memoria, sigue siendo el mismo lugar. Lo que pasa es que si escribimos acá se nos empieza a ensuciar, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos una prueba o hacemos un ejercicio, nos vamos para abajo poniendo los distintos resultados que va tomando la variable, ¿sí? Pero siempre sabiendo que es el resultado que se va encimando, ¿sí? No es que crece, porque por ahí piensan de que creció la memoria. No, no, sigue siendo el mismo lugar de memoria al cual lo vamos alterando. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tienen ejemplos de variables. ¿Sí? Y es lo que, si yo escribo una fórmula de esa manera, hoy digo que el nombrecito rojo es menos 27, pero por ahí podría llegar mañana. Esta es una manera de escribir en forma abstracta fórmulas, que ustedes la hacen matemáticamente, la ecuación lineal, ¿sí? La ecuación cuadrática, aparecen las X, aparecen las Y. La idea de mostrarle con dibujitos es que en realidad nosotros en informática no necesariamente tiene que ser el nombre, una letra, puede ser la variable. No la vamos a representar con los dibujitos, pues nos cuesta mucho hacer los dibujitos, pero puede ser cualquier nombre de variable, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser una letra como en la matemática. Bien. Vamos a ver un ejemplo si entendieron. Leámoslo. Dice, voy a comprar una PC y una impresora. Necesito calcular el precio total para ver si me alcanza la plata. El total está dado por la suma de los precios de los costos, los porcentajes de ganancia del vendedor, un 21% de IVA. El vendedor tiene una ganancia del 12% en la PC y del 7% en la impresora. Bien, veamos ahí en ese planteo. ¿Quiénes son constantes y quiénes son variables? Los porcentajes, es decir, el 21% del IVA. Constante. Ya que me lo regalaron, vamos a usarlo. ¿Sí? El 21% del IVA, el 12% de ganancia, pero ojo, este es para la PC, ¿sí? Y el 7% para la impresora. ¿Y quiénes son los variables? Los precios de la impresora y de la PC, porque va a depender de qué. De qué máquina quiero comprar, ¿sí? No es lo mismo una impresora láser que una impresora chorratinta o una multiuso. Una multiuso, exactamente. O sea, los costos son variables. Lo que aparece escrito en el planteo es constante. ¿Está hasta ahí? Bien, ¿cómo definiríamos el 21% de IVA?
Bien, voy a poner IVA igual. Bien, acá empezamos con pequeños problemas, ¿no es cierto? No puedo poner 21%, ¿está? Porque no es una codificación válida, ¿sí? Ahora vamos a ver los tipos de los datos. Y en la tipología es o numérica o alfanumérica, pero no puedo poner números con símbolos, ¿sí? ¿Está? Sí. ¿Se puede poner el IVA 1,21? Si vos pensás que lo vas a multiplicar e incrementar, sí. Lo que pasa es que a veces es te descuento el IVA o te sumo el IVA. ¿Está? Si lo vas a sumar, sí, es 1,21 porque siempre vas a tener que pagar más IVA. ¿Sí? En este caso decía con un 25% más IVA, o sea, cada ibas a incrementarlo. Pero acuérdate que por ahí le haces el descuento del IVA y entonces ya no sería 1,21. ¿Está? Bien. O sea que esa es la manera de empezar a definir. En cambio, si quiero definir costo impresora, costo impresora, ¿le pongo 2 puntos o le pongo igual? Voy a poner 2 puntos y acá voy a tener que poner la tipología. Numérico, y ahora vamos a ver, numérico de qué tipo. Reales. Bien. Vamos a ir a empezar acá. ¿Tenemos más de ahí? La tipología. Va. Trapo. Ustedes dijeron, tipo de dato numérico. Bien. En realidad nos interesan, nos interesan solo 2 tipos de datos. El entero o el real. ¿Sí? Y hay toda una subclasificación del real que a nivel de algoritmo no me interesa. Cuando llegue a los lenguajes, sí me va a interesar ver, por ejemplo, para el Pascal, si es un real simple, si es un real doble, si es punto flotante. Por ahora no me interesa. A mí lo único que me interesa es saber si tiene decimales o si hay posibilidad que los tenga y saber si es un número entero, exacto, sea natural o sea negativo. Acá entran los dos, ¿sí? En realidad todo el número para mí tiene signo. Después ya lo verán en arquitectura qué pasa con el signo, año que viene, si está embebido o está separado, ¿sí? Eso ya es máquina interna. Máquina interna lo van a ver en arquitectura. Vamos a mencionar algunas cosas que tienen que ver con la memoria, con el manejo de esta memoria, pero no vamos a profundizar mucho porque todo lo que sea máquina real abstracta metida adentro, ¿sí? Los fierros, lo van a ver en arquitectura. Bien. ¿Qué otro tipo de datos? Booleanos. Alfanuméricos. Perfecto. Bien. ¿Qué pasa con los alfanuméricos? Con los alfanuméricos nosotros vamos a manejar de alguna manera, vamos a representar el hecho de que aparezca un solo carácter o que aparezcan muchos caracteres, ¿sí? El concepto de carácter o el concepto de cadena. Para no confundirnos con esto, directamente cuando estemos trabajando con los alfanuméricos y los querramos enunciar, lo que vamos a hacer es escribir la abreviatura de alfanumérico, ¿sí? Y entre paréntesis la longitud que tenga, con lo cual si es carácter le vamos a poner un 1 y si es más de un carácter le pondremos la longitud. En el caso de los numéricos va a pasar lo mismo. Vamos a poner en el caso de entero la n de numérico y la longitud, y en el caso de real, por ahora vamos a poner real. No nos preocupa los decimales todavía. ¿Sí? Veamos algún tipo de ejemplo. Si nosotros estuviéramos definiendo el apellido de una persona, la variable apellido, variable, 2 puntos, ¿sí?
¿Cómo la definiríamos? ¿Numérica? Alfanumérica. Entonces, alfanumérica, y tendremos que hacer un pronóstico 30. de cuánto tamaño debería tener para el apellido. ¿Sí? Bueno, supongamos 30. Medio mucho para apellido, pero... No, por ahí está generalmente o el apóstrofe o el espacio en blanco. Claro, pero por ejemplo para apellido es bastante largo. Para nombre y apellido sí te podría aceptar. Todavía no nos vamos a meter cantidad de caracteres. ¿Qué te está diciendo esto? Que vos vas a tener un espacio en la memoria que se llama apellido y que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, o sea, este es el 1, va a tener 30 lugares. El espacio ocupa un... Todo ocupa espacio, todo ocupa lugar. Todo ocupa lugar porque lo tenés que guardar en la memoria. O sea, si el apellido fuera Mac Brothers, ¿sí? Algún apellido compuesto así, o de los Santos, ¿sí? Vas a poner el de, espacio, los, espacio, Santos. ¿Ya? Pero no necesariamente tiene que ocupar todo. No necesariamente tiene, por eso dije, vamos a hacer un pronóstico. ¿Sí? El pronóstico tiene que tratar de acercarse al mayor de los datos que podríamos guardar que nos interesa guardar. Que nos interesa. ¿Por qué? Si yo estoy haciendo un listado de números de clientes, a mí lo que no se me puede acortar es el número de cliente, pero por ahí el apellido y el nombre no me interesa tanto, me interesa el número. Entonces no le voy a hacer muy largo la parte de apellido y nombre, ¿sí? Por ahí me interesa saber el apellido completo, pero no el nombre, ¿sí? Entonces le voy a dar lo máximo a apellido y a nombre le voy a dar cortito, porque es una manera de diferenciar quién. Y de diferenciarse tener un Pérez Juan, un Pérez Ana, un Pérez, no sé. ¿Está? ¿Ubicás? Bien. Apellido, entonces definimos alfanumérico, la sigla de alfanumérico y la longitud de caracteres que le estamos dando a ese espacio de memoria. Numérico, supongamos DNI. Es numérico, o con la N de numérico y 8. 8. ¿Qué es lo que no estoy contando? Los puntos. Los puntos decimales, ¿sí? Los puntos decimales, la coma decimal. Si estoy trabajando con un monto, el signo pesos. Si estoy trabajando con fecha, las barras de separación de día, mes, año. Eso es decoración. No es dato importante para la máquina, ¿sí? ¿Para quién es? Para el usuario que lo tiene que visualizar en la pantalla o en el impreso. Entonces eso es decoración. Cuando lo voy a decorar para sacarlo impreso, para sacarlo en una pantalla, le empiezo a poner todos los caracteres que quiero. ¿Sí? ¿Qué me ibas a preguntar? No. Si vos me querés una comparación, una relación. Esa es una restricción que le... Sí, no. Pero eso... se lo tendrás que explicar al usuario cuando está haciendo la carga, pero vos no podés tener ambigüedades en la definición de tus datos. ¿Sí? Tus datos tienen que ser totalmente definidos en tu ambiente, esto es El ambiente. A ver, te doy un ejemplo de la vida real. Tengo una receta de cocina. ¿Sí? Lo primero que viene en una receta de cocina, Las instrucciones. ingredientes. ¿Sí? En el ingrediente te dice, poné 100, 200, 300, menos de 500 gramos de harina, te puede salir desde una masita hasta un tortón. ¿Sí? No, tiene que ser exacto. ¿Sí? ¿Ubicás? Entonces lo mismo ocurre con la máquina. No es lo mismo trabajar con un dato de 3 cifras que con uno de 5, que con uno de 10. ¿Sí? O caracteres, es lo mismo. Por eso es que vos acá lo que vas a definir tiene una longitud exacta. Es más, en el caso de lo numérico, ¿sí? En lo posible, lo voy a acotar siempre que sea posible. Por ejemplo, yo quiero hablar de día. Y alguien diría numérico de 2. ¿Cuál es el máximo número de 2 cifras?
31. El máximo número de dos. No, no, 99. 99. Claro, ¿vieron? El máximo día que yo puedo tener es 31. Pero yo acá le estoy permitiendo que llegue hasta 99. O sea que si acá el usuario te ingresó 40, es válido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos? Le pone un símbolo. No, vamos a definir un rango. ¿Qué pasa? El rango solamente es permitido para los numéricos. Lo limitas al usuario, digamos. Lo estás limitando porque, ya vamos a ver después cuando avancemos, uno de los primeros programas que hacemos en todo sistema es el programa de carga. La información está fuera de la máquina. La tenés que cargar a tu máquina. Cargarla a un disco, a un CD, a un pendrive, a la memoria, cargar. A algún lado la tenés que introducir. ¿Sí? Cuando vos la vas a cargar, la persona que la carga no va a ser el programador. Va a ser la oficina que tiene que ver con carga de datos. Ustedes llenan una declaración jurada cuando se inscriben a la facultad. ¿Quién carga esa declaración jurada? La recepción. ¿El de sistema que está ya sentado al lado del servidor? No. No, la gente de alumnado. ¿La gente de alumnado de ingeniería en sistema? No. Sería un usuario. Es un elemento, es un operador común de computadora, como cualquier persona. No necesita mucha sapiencia. ¿Sí? Él lo único que sabe es que tiene que cargar cierta información en ciertos lugares. ¿Te ubicás? Con lo cual, todo programa de carga tiene que tener algo que corrija. Vos entras tu contraseña, te equivocás. ¿Qué pasó? Te dice el código erróneo. Entraste 4 numeritos, que suponete que la contraseña sea de 4 numeritos, vos decís, 4 numeritos. ¿Por qué me dice el código erróneo? Si son 4. Porque obviamente hay un contralor que dice que si bien ingresaste 4 numeritos, si bien ingresaste el tamaño válido, no es lo que corresponde. ¿Te ubicás? Claro, está almacenado, está cuidado. Hay distintos tipos de contralores, ¿no? Por supuesto, si yo tengo un campo numérico y le ingreso letras, es automático el control, porque ya está contra la definición. ¿Sí? Pero acá estás entrando números y es válido si vos pusiste 40. ¿Sí? Entonces este es un control más fino. Es numérico, de 2 cifras, pero no se puede pasar de 31. Igual tenemos errores, porque ¿qué pasó con febrero? 28. ¿Sí? Pero vamos a ver después. No todo se puede controlar automáticamente. ¿Sí? Está dentro. Sí, pero vos quitaste 31 y el mes era febrero. Desfasaste. ¿Sí? Si no, porque ni siquiera, si voy a decir 29, bueno, cada 4 años estamos, pero... ¿Sí? Pero esa es la otra, le ponemos 28 a febrero solo y tenemos uno cada 4 años de 29. O sea, claro, no meses que son de 30, exactamente. O sea, yo puedo trabajar con rangos en la definición de un dato numérico, acotándolo, pero no significa que termino de hacer los controles, todavía puede haber más controles. ¿Cómo ¿Sí? se ponen los rangos que Así nomás, con 2 puntitos, solamente para quién, Para las letras y... para los enteros, solo enteros. ¿Sí? Solo enteros pueden ser rankeados. ¿Sí? El rango es un valor inicial, 2 puntos, un valor final. Y ambos, a ver si se acuerdan de esto de matemáticas, los corchetes, intervalos con corchete, ¿qué pasaba? Intervalo cerrado. Intervalos ambos incluidos, ¿sí? ¿Está? Ya tengo... Ahí cuando en el ambiente, cuando hacen su código, tenés que poner... ¿Ah, sí? Esto está en ambiente. Vas a colocar... No, acá te lo pongo para que te acuerdes de que ambos valores están incluidos. O sea, pongo el 1 y pongo el 31. No puse 0, o sea que si alguien me pusiera 0, no estaría permitido, porque es menor que este. Pero si pongo 1 es válido, porque está incluido. ¿Sí? O sea, se llena el ambiente con el mismo nombre de la variable. Esto es ambiente, o sea, va el nombre de la variable, los 2 puntos y el rango. No van los corchetes. Los corchetes están para indicarle
que el valor que puse inicial y el valor que puse final están permitidos, desde S hasta S inclusive. ¿Está? ¿Queda claro eso? Bien. Hoy me dijeron lógicos. Los famosos verdaderos ¿Qué son falsos. los lógicos? Verdadero falso. Booleanos. No, booleano 0,1. ¿Está? Claro. Son los que devuelven dos valores, digamos. Todo aquello que establecemos una dualidad. Si nosotros decimos que es una dualidad, no hay ningún problema. ¿Sí? El problema con los lógicos es que como solamente estamos pensando en un dato binario, en una dualidad, tenemos también muy acotado el conjunto de operaciones que podemos hacer con ellos. Lo hemos puesto en orden, no es por nada que empezamos con el numérico, con el acento, ¿sí? Sino que el orden implica la mayor cantidad de operaciones que podemos hacer con un tipo de dato. El dato con el que podemos hacer muchas cosas es el numérico. Yo en el numérico voy a ver una operatoria aritmética, voy a ver una operatoria lógica, una operatoria de relación, ¿sí? Con el numérico puedo hacer casi todo. El alfanumérico, y no puedo sumar, no puedo restar, o sea, la operatoria aritmética está restringida para los alfanuméricos, pero sí entra toda la de comparación, la lógica, etc. Los lógicos, solamente la lógica, no puedo comparar. No puedo decir si verdad es menor o mayor falsedad. Si el sí es más grande que el no. ¿Está? Hagamos un ejemplo. Lógico, Boca River. No puedo decir si Boca es mejor o peor que River. No. Vamos a estar ahí nomás y no nos vamos a pelear todo el año. ¿Sí? Lógico, ¿sí? No permite la comparación, permite la operatoria lógica. ¿Para qué le sirven los datos lógicos? Su funcionalidad tiene que ver con la posibilidad de testear, Claro. de probar algo. Por ejemplo, Seguir cargando un sistema. sensor que me diga si está prendida o apagada una luz. No es que es mejor que esté apagada ni es peor que esté apagada, ¿sí? ¿Está prendida o está apagada? Es testear algo, testear una condición. No te permite operar más que la operatoria lógica. Ojo que la operatoria lógica es válida, pero la lógica de testeo, ¿está o no está? ¿Sí? O tengo un 0 o tengo un 1. ¿Sí? O está verdadero o está falso. ¿Sí? ¿Explicás? No podés comparar. La comparatoria es exclusiva para los campos más arriba, alfanumérico y numérico. Bien, ya. Sí. ¿Qué otro tipo de datos vieron? ¿Vieron algún otro? Si yo le digo a la máquina que me ordene de menor a mayor los números, le doy una serie de números, ¿lo hace? Sí. Bien. Yo le digo que me ordene de menor a mayor una lista de clientes por apellido, por el valor de la letra. O sea, la máquina está conociendo dos alfabetos: el alfabeto numérico Y el binario. y el alfabeto alfanumérico. En realidad, ¿cuál es el alfabeto alfanumérico? El que ustedes van a ver más fácil es el código ASCII. ¿Conocen el código ASCII? Sí. Lo pueden buscar en internet, pero si no, si alguien tiene una impresora y agarra el manual de la impresora, que nunca lo agarramos, normalmente dentro del manual de la impresora está una tablita de código ASCII. Todo lo que la máquina puede hacer como carácter, ¿sí? Cuando pongo un punto y coma, a ver, Una arroba, el al 0. arroba, si no tengo la arroba en mi teclado, ¿qué hago? Al 064. Al 64. Bien, ese es el código ASCII. ¿Está? Cada código ASCII me va a dar un carácter. ¿Cuántos caracteres tengo en mi computadora? ¿Alguien sabe? 130. 200, 256. Bien. Ustedes van a ver la tabla y dice 255 el último. ¿Por qué? Porque comienza en 0.
Es de 0 a 255. Son 256 caracteres claro. que yo tengo para trabajar. Con ese alfabeto de 256 caracteres, ese es el abecedario de mi máquina. Con eso trabaja mi máquina. Bien. Ella conoce ese código ASCII está ordenado. Entonces, si ustedes lo miran, van a ver que están todos los dígitos juntos, del 0 al 9, están todas las letras juntas, desde la A a la Z, ¿sí? Y también aparecen los códigos especiales, ¿no? El más, el menos, la arroba, etc. Con lo cual, yo le puedo decir a una máquina que me los ordene a un dato alfanumérico por el código. Y no va a tener problema, lo va a ordenar perfectamente. Le puedo decir que ordena los números, ¿sí? Entonces va a ordenar la primera cifra del 0 al 9, la segunda del 0 al 9 y así sucesivamente la va a ir colocando. Pero mañana quiero hacer un programa de aplicación para química, donde de alguna manera quiero que me ordenen los elementos químicos que aparecen. ¿Qué son los elementos químicos? Todo lo que compone la tabla periódica. La tabla periódica. Neón, xenón, oxígeno, ¿sí? Todos. ¿Cómo hace la máquina? O toma el nombre del elemento. El nombre del elemento, pero no lo conoce. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a enseñar ese conjunto ordenado. Le voy a enseñar. O sea, ahí aparece el tipo de dato conjunto. Es muy poco usado, chicos, en realidad. Aparte de lógico, alfanumérico y lógico. El tipo de dato conjunto lo único que hace a la máquina es enseñarle un determinado orden de elementos. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo poner el conjunto, puede ser el conjunto vocal, y le digo que este conjunto vocal está formado por la A, la E, la I, la O y la U. Y en realidad no tengo las llaves, así que lo que van a ver, yo lo puedo escribir algorítmicamente con llaves, pero cuando pasa una máquina lo van a ver con paréntesis. ¿Sí? ¿Qué le estamos enseñando? Si yo le digo que me ponga en orden las vocales, o le digo, dada una serie de vocales, ordénela, ¿sí? Lo que va a poner es esto, o que me distinga cuáles son las palabras que comienzan con vocales. No las Claro. conoce, ¿sí? ¿Está? Vocales, elementos químicos. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo me equivoqué y puse acá la I y acá la E. Ese va a ser el orden que me va a dar. O sea, cuando el conjunto es responsabilidad nuestra, o sea, nosotros definimos el conjunto, le estamos diciendo cuáles son los elementos y cuál es el orden que tiene. Peor todavía, lo definí hasta ahí. Y entonces, solo me va a reconocer esas vocales. Ya la faltaba de Me va a faltar, pero ¿de quién es el problema? ¿De la máquina? No, es de nosotros que hemos definido mal el conjunto. ¿Está? Por eso no es algo que se use mucho. Tiene más que nada que ver, ya les digo, con algo que sea muy particular, como puede ser trabajar una aplicación de química, donde los elementos químicos tienen un orden muy fuerte establecido en la tabla periódica, ¿sí? Pero si no, en otras situaciones es muy raro que trabajemos con este tipo de datos conjuntos. ¿Sí? Que por supuesto está debajo de lo lógico, o sea que acá la operatoria va a estar muy restringida. Acá la operatoria solamente va a ser orden y pertenencia. Ya lo vamos a ver cuando hagamos la operatoria. Y por último, el último de todos, es el tipo de dato puntero. De la dirección física. El tipo de dato puntero es un tipo de dato muy raro, es el más raro de todos, ¿sí? Me permite definir, me permite llegar hasta determinadas direcciones de memoria.
O sea, lo que contiene un dato puntero es una dirección de memoria. Hoy dijimos, todo lo que está en la memoria está en una dirección. Pero yo no digo apellido tal, la dirección tal, sino digo apellido. A ver, yo digo Facultad Regional Resistencia y todos ustedes saben dónde está. ¿Sí? Pero si no supieran, ¿qué tendría que estar diciendo? French 414. ¿Sí? Esa es la dirección del lugar donde comienza la facultad. ¿Está hasta acá? Bien. Como todos conocemos, es mucho más rápido decir facultad regional, en ya ni decimos facultad, decimos facultad. O UTN. O UTN. Y llegamos a donde queremos. Me voy a la UTN y el que está hablando contigo sabe de qué me refiero. ¿Sí? Imagínense si cada vez que dijéramos facultad, French 414, ahí. Es mucho. ¿Sí? O French 414 resistencia Chaco. Pero así tendríamos que estar dando para cada dato de la memoria. Esa es la dirección de la memoria. ¿Sí? Bueno, este puntero hace eso, trabaja con las direcciones de memoria. ¿Para qué lo necesito? Uf, para más adelante. Última unidad del programa acá. Práctica. La última, Nodos. vamos a trabajar con estructuras de datos dinámicas que necesitamos manejar direcciones de memoria. Así que hasta que lleguemos ahí, cuando llegamos ahí ya estamos pensando en las vacaciones, todos contentos. Cuando lleguemos ahí, vamos a ver. ¿Está claro hasta acá, chicos? Sí. Muy bien. Nos vemos el viernes. Gracias, profe.